Buenas, mi nombre es María Hermosa, estudiante de Derecho de la Universidad Sarmiento. Hoy les estaré hablando del juramento decisorio, prueba testimonial, indicios y presunciones. Tenemos que el juramento decisorio constituye un medio de prueba judicial por medio del cual una de las partes solicita a otro que le afirme o le niegue la verdad o la falsedad de algún hecho, ya sean personales o del cual tenga conocimiento. Esto está establecido en el artículo 1407 del Código Civil y el 420 del Código de Procedimiento Civil. En el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil establece que en segunda instancia no se admitirán otras pruebas que no sean las de instrumentos públicos, la de juramento decisorio y la de posición. En cuanto a la fórmula del juramento decisorio, tenemos que no debe tratarse de un interrogatorio, sino de una sola pregunta, la cual, como lo establece el artículo 420 del Código de Procedimiento Civil, debe ser breve, clara y precisa y que sea entendible sobre los hechos que van a declarar. En cuanto al diferimiento, tenemos que en el artículo 1408 del Código Civil establece que el juramento decisorio puede diferirse en cualquier especie en juicio civil. Además, en el artículo 420 del Código de Procedimiento Civil y 1410 del Código Civil establece que el juramento decisorio puede diferirse en cualquier estado y grado de la causa. Sin embargo, en el segundo apartado del artículo 1408 del Código Civil establece que no pueden diferirse cuando se traten de hechos delictuosos o cuando se traten de hechos que sean necesarios, la ley estipule que sea necesario un escrito para poder declararlo. En cuanto a su procedimiento, tenemos que la ordenanza establece que para que una persona vaya a testificar deben notificarle personalmente 15 días antes de la fecha pautada. En cuanto a la prueba testimonial, tenemos que la prueba testimonial es conocida como la prueba de testigo, que no es más que la declaración que hace una persona extraña al juicio, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la ley. Tenemos que los límites para ser testigos está establecido en el artículo 477 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que no pueden ser testigos los menores de 12 años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia o aquellos que tengan profesión testificar. Asimismo, en el artículo 479 del mismo código nos establece que no pueden declarar ni a favor ni en contra de los ascendientes, descendientes o de sus cónyuges. En cuanto a los tipos de testigos, tenemos los testigos presenciales, referenciales y los expertos. Los presenciales son aquellos que han observado por sí mismos el hecho que van a atestiguar. En cuanto a los referenciales, son aquellos que no lo han visto por sí mismos, sino que son terceras personas quienes le dan la referencia o quienes se los cuentan. En cuanto a los expertos, no es quien lo ha visto ni quien lo ha oído, sino debido a su conocimiento, son llamados para que realicen un análisis científico matemático para deducir una presunción de algún hecho. En cuanto a la declaración, sustentación y formalidad, tenemos que la declaración está establecida en el artículo 498 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la declaración no puede, en el momento de ser interrogado, no puede leer ningún escrito, ningún papel, ningún escrito, sino que debe contestar cada una de las preguntas verbalmente. Sin embargo, el mismo artículo establece que el juez puede permitirle esto al testigo siempre y cuando se traten de algunos cálculos matemáticos. En cuanto a la sustentación de la prueba testimonial, está desde el artículo 477 al 498 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a las formalidades de la prueba testimonial, tenemos que el testigo debe atestiguar bajo juramento, debe decir su nombre, su apellido, su oficio, a qué se dedica y si existe algún impedimento para declarar. En cuanto a los deberes del testigo, tenemos que tiene el deber de comparecer, de declarar y de decir la verdad. El deber de comparecer debido a que al momento de que es notificado o citado por el juez, él debe comparecer o asistir sin ninguna excusa. En cuanto al deber de declarar, debido a que él debe declarar sobre los hechos que tenga conocimiento. Y el deber de decir la verdad es que al momento de que le realicen las preguntas, él debe decir la verdad sobre los hechos que le están preguntando. Esto debe ser bajo juramento y debe identificarse y responder cada una de las preguntas. En cuanto a los derechos, tenemos que el testigo tiene el derecho
de recibir una indemnización por los daños o causas ocasionados durante todo el proceso. También tiene el derecho de ser tratado respetuosamente, ya que no lo hace para beneficiar ni para perjudicar a alguna de las partes, sino para buscar justicia. Y por último tenemos que tiene derecho a no responder a alguna pregunta que cuando la responda le puede inculpar a él. En cuanto a la tacha es la impugnación que realiza alguna de las personas de las partes en cuanto a la declaración en cuanto a la declaración de las partes. Esto es porque lo puede perjudicar a él en el sentido de que no tenga buena idoneidad, sea amigo de uno de los testigos, o sea amigo de una de las partes, o sea en la enemistad con alguna de las personas que esté tachando. Esto está establecido desde el artículo 499 al 501 del Código de Procedimiento Civil. Este establece que la tacha debe realizarse 5 días después de promovida las pruebas, es decir, de aceptadas las pruebas. En cuanto a los indicios y precisiones, está en el artículo 502, que dice que es un medio de prueba que es muy novedoso en nuestra legislación nacional, debido a que a través de ellos se pueden introducir nuevos medios probatorios, como es la fotografía, las copias y los experimentos. En cuanto a los indicios, tenemos que es todo hecho o circunstancia que acreditada a través de los medios de probatorio que conllevan al juez en su conjunto en cuanto a la autoridad con el hecho claro y la veracidad de algún hecho que deben probar. En cuanto a las presunciones, tenemos que es un juicio lógico del cual el juez o el legislador toma cierto o probable algún hecho. Además, el artículo 1393 del Código 1394 del Código Civil establece que son las consecuencias de la ley o del juez en cuanto sacan de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido. En cuanto a la diferencia de los indicios y presunciones, tenemos que los indicios se determinan de lo particular de un hecho conocido, es decir, un hecho específico dentro de un proceso, mientras las presunciones son determinadas de lo general a lo particular. En cuanto a los indicios, tenemos que es un hecho probado al cual se le aplican las reglas de experiencia, y en las presunciones tenemos que se deduce el hecho por probar. En cuanto a un ejemplo de indicio, tenemos que serían las reproducciones, las copias y los experimentos. También podría ser otro ejemplo cuando hay sangre en la camisa del imputado, en un hecho específico. Ahora cabe o se tiene que buscar si esa sangre le pertenece a la víctima.